¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición desde el escritorio del pastor. Estamos estudiando los libros proféticos del siglo octavo. Esta es nuestra clase número 5. Estamos en el libro de Isaías y hoy día vamos a revisar la segunda y tercera parte del libro de Isaías, o el segundo y tercer Isaías, como a ustedes les guste más decir. Estamos hablando de los capítulos 49 al 66. Pequeño repaso, hablamos primero de tres grandes profetas del siglo octavo, grandes profetas menores, que fueron Amós, Oseas y Miqueas. Ellos eran profetas de la periferia o marginales, no tenían tanto acceso a la gente que estaba en poder, aunque su mensaje siempre iba un poquito llamándole la atención a las personas que gobernaban, tanto en términos políticos, religiosos o económicos. Su mensaje lo podemos leer en sus libros en el Antiguo Testamento, que la práctica religiosa y el comportamiento ético son inseparables. Amós lo puso en términos de justicia y rectitud en el capítulo 5, verso 24. Oseas lo puso en términos de misericordia y conocimiento de Dios en el capítulo 6, verso 6. Y Miqueas lo puso en términos de justicia y misericordia en el capítulo 6, verso 8 de su libro. En resumen, el mensaje de los profetas, grandes profetas menores del siglo octavo, fue que abogaban por una justicia social, una misericordia o un apoyo a los que eran más débiles, a los que eran más vulnerables en la sociedad, y que todo eso era, cuando se hacía, ser fiel al pacto que Dios había hecho con ellos en el monte del Sinaí. En segundo lugar, ellos están anunciando un desastre, un juicio para los reinos de Israel y Judá, debido a que los gobernantes, como dije, políticos, religiosos, no habían hecho justicia al pueblo, no habían engañado, se dejaban sobornar. En fin, ustedes, espero que lo hayan leído, se habrán dado cuenta de esto, que no se hacía justicia por la justicia, sino que el que tenía más dinero tenía un tipo de justicia y los que no, no. A Dios no le gustó eso, venía un juicio sobre los gobernantes de esos países. Pero fueron capaces también de imaginar, después de ese desastre, que ojo, ese desastre se tiene que cumplir, el juicio se tiene que cumplir, porque cuando el juicio pasa muy rápido, la gente no percibe que está haciendo algo malo y puede creer que lo que está haciendo está bien y que a nadie le importa. Entonces el juicio, aunque nos duela, tiene que durar un tiempo, si no, no tiene sentido. Pero después de ese juicio ellos imaginaban que iba a haber un bienestar después del desastre. Eso es lo maravilloso de este libro, juicio y esperanza. Luego, la semana pasada estudiamos la primera parte del libro de Isaías, muchos capítulos, y dijimos que Isaías fue el único de los profetas del siglo octavo que vivió en Jerusalén y que disfrutó del acceso a los reyes de Judea. Es decir, él podía conversar. Algunos dicen que podía ser hasta familiar del rey. No nos vamos a meter en eso, solamente que podían estar de tú a tú, como uno al leer el libro se da cuenta que hay un diálogo entre el rey e Isaías. En un vistazo general del libro dijimos que este libro es una meditación, es complejo y es lírico, es poético sobre la ciudad de Jerusalén. Se usa el lenguaje poético, dijimos, porque el lenguaje descriptivo que usamos nosotros a veces es muy duro y solamente nos transmite hechos. Sin embargo, el lenguaje poético usa de hipérboles, de imágenes un poquito dramáticas. Entonces Isaías es un libro poético, es una meditación compleja, es una profecía también, por supuesto. Y tiene una secuencia que va desde la catástrofe hasta un fin glorioso. Jerusalén, en el libro de Isaías, es el centro del mundo. Ojo, del siglo octavo. No nos perdamos, siempre que estamos estudiando los libros, primero en su contexto histórico y geográfico. Jerusalén, dice el profeta Isaías, es el centro del mundo. Y es el ícono máximo de la posibilidad religiosa, es decir, donde Dios se revela de manera potente. Y también no solamente es el centro religioso, sino también político. Ojo a las personas que dicen que los cristianos no se meten en política,
porque parece que los libros proféticos de lo que más hablan es de política, y ellos hacen una lectura de la política, de la gran política, no de la política partidista, pequeña, mezquina, sino de la gran política, y ven en esa gran historia la intervención de Dios. Dios es el Dios de la historia. Los eruditos, los estudiosos, separan el libro en 3 partes, dijimos, ¿verdad? Del capítulo 1 al 39, algunos le llaman el primer Isaías y dicen que este es el profeta real que vivió en ese tiempo. Y luego tenemos los capítulos 40 al 55 y se habla de un segundo Isaías. Y finalmente la tercera parte es los capítulos 56 al 66, donde se habla también de un tercer Isaías. Cada una de esas partes tiene un enfoque distinto. Como dije, si les incomoda esto de los 3 Isaías, no se hagan problema, quédense nomás que está dividido en 3 partes. La idea no es contender, que sí, que no, la idea es poder entender el mensaje del libro. Muy bien, también dijimos que en términos de realpolitik o política realista, de lo que pasa en realidad cuando uno observa a su alrededor, el profeta se da cuenta que Judá es un pequeño reino que no es capaz de resistir la amenaza de los grandes imperios de la antigüedad. Pero el profeta hace una lectura teológica también. Y él dice en esta declaración que Dios, en el punto de la historia en que él está escribiendo, ha retirado esa vieja e incondicional promesa hecha a Jerusalén y David de guardar la ciudad santa. Ya dijimos, eso ya no se puede sostener por el pecado de los gobernantes de Israel. Así que la poesía del libro de Isaías llama a nosotros a que pongamos atención cuando lo leemos, que por favor leámoslo, si no, no tiene sentido. Llama la atención ante la convicción del profeta de que los propósitos de Dios persisten, se promulgan o se decretan, como es la palabra que le gusta usar a mucha gente hoy día, en la historia y a través de la historia, de manera que nosotros no podemos entender. Muy bien. Continuemos entonces un poquito más adelante. La larga profecía, dijimos también, de destrucción, de pérdidas que están pronto a venir sobre el pueblo santo, sobre la ciudad santa, se interrumpe repetidamente por otra palabra. En la medida que Israel se va hundiendo en la profundidad del abismo, de la destrucción, de la pérdida, es un término que me gusta usar a mí, Isaías es capaz de mirar más allá del abismo y pensar en un futuro de restauración que viene de parte de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Leer el libro de Isaías es tomar nota, tomar conciencia de personas que imaginaron poéticamente un periodo de profunda pérdida, pero que esperaron un nuevo regalo con nuevas posibilidades históricas que no se concretan, pero que están, que ya vienen. Todavía no, pero ya vienen. Muy bien, vamos entonces al segundo y tercer Isaías para que no nos quede tan larga la clase como la semana pasada. Hay un silencio largo en el libro de Isaías, luego del capítulo 39, donde termina la primera parte. Si ustedes recuerdan, Babilonia dejó en ruinas a Jerusalén, tomó a los principales dirigentes del país y se los llevó cautivo a su ciudad capital, Babilonia. Pueden leer el Salmo 137, anótelo, para ver las situaciones que estaban los cautivos en Babilonia. Pero luego de 200 años, cuando el mundo geopolítico se vuelve contra el imperio babilonio, los que continúan el libro o la segunda y tercera parte de Isaías estallan con un nuevo torrente de imaginación, de ideas, de posibilidades nuevas, a partir del capítulo 40. Esta poesía, esta profecía, es testigo de una poderosa convergencia de la imaginación teológica y la realidad histórica. Historia real, interpretación teológica. Es decir, la realidad política del emergente nuevo imperio, que es el imperio persa, se traslapa
se confunde, se une, se funde y se entiende como la acción liberadora de Yahvé. Esta nueva poesía o profecía usa las imágenes de una amplia carretera para regresar a casa. Capítulo 35, verso 8. Y esa misma imagen la encontramos al comienzo de la nueva poesía, de la nueva sección de Isaías, en el capítulo 40, verso 3. Dice así: en el desierto prepara el camino de Jehová, endereza en el desierto una carretera para nuestro Dios. Ese texto tan conocido de Juan el Bautista. Todo cerro sea bajado, todo valle sea rellenado, porque se está haciendo un camino. Linda imaginación. Imagínese usted cuando están trabajando en las carreteras, emparejando, trabajando, enanchando, porque por una amplia carretera es donde el pueblo de Dios va a volver a su tierra. Como dije, esta nueva poesía imagina a Jerusalén de camino a casa con alegría. Y es alegría porque Yahvé ha cambiado, ha tomado una nueva decisión. Había dicho juicio, pero ahora dice basta. Ahora se termina el juicio y viene la bendición. Hoy día cambia la historia mundial. Esta nueva decisión de un pasado malo, amargo, a un futuro esperanzador, en términos bíblicos se llama evangelio. Evangelio. Ustedes saben qué significa evangelio. Una palabra griega que significa buenas noticias o buenas nuevas. El evangelio, en este caso el evangelio en Isaías, siglo VIII, habla de esta nueva iniciativa de Yahvé. Dice así: súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Ese es el evangelio, declarado a viva voz. Y la declaración potente de esta buena noticia es: aquí está el Dios de ustedes. Y esto significa que después de una larga ausencia de la presencia de Dios o de la voz de Dios en la vida de los israelitas, Yahvé vuelve a hacerse presente en la historia a favor de su pueblo. Y cuando Yahvé toma esta iniciativa, el poder del imperio y sus dioses, los dioses del imperio, no son capaces de resistir. Y todo se va abajo. La economía se va abajo, todas las presuposiciones del imperio se van abajo. En la Realpolitik, en la política real de la época, esta buena noticia es el surgimiento del imperio persa, que se corresponde más o menos a lo que hoy día es Irán. Y esto bajo el dominio de un rey que se llama Ciro, un emperador, mejor dicho, que en el capítulo 45, anótenlo, 45 verso 1, es llamado por Yahvé mi Mesías, el Mesías, el ungido. Mesías significa ungido. Cambia la situación geopolítica, hay nuevas posibilidades de un nuevo imperio que se levanta y otro que se agota. Pero esto es una buena noticia para las personas que han sido desplazadas de Israel, de Jerusalén, personas que son exiliados, personas que han sido dislocadas, que es un buen término que aparece en los Salmos. Y a estas personas dislocadas, descoyuntadas, es decir, imagínense un cuerpo donde los huesos están todos descoyuntados, es una masa, no sirve para nada. Un cuerpo cuyos huesos están salidos del lugar, no es nada, no puede avanzar, no tiene fuerza, no sirve. Pero este cambio en la política mundial, a través del imperio persa, les permite a los desplazados, a los exiliados, después de una larga temporada, volver a su casa. Podemos ver esto en 2 de Crónicas, capítulo 36, versos 22 al 23. Así que este poema de Isaías, de esta segunda parte de Isaías, refleja una situación política que ha cambiado. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Para que cuando ustedes lean los capítulos de Isaías vayan dándose cuenta y tomando nota de estas cosas.
quiero reconocer, no lo hice al principio, que todas estas ideas están tomadas del libro de Walter Brueggemann, Del juicio a la esperanza, From Judgment to Hope. Este cambio de las circunstancias políticas, como dije, representa para el poeta, para el profeta, un cambio en los designios de Yahvé. Así que la tarea del profeta, podríamos tomar esto en cuenta nosotros para nuestra propia realidad, es proporcionar a sus oyentes noticias de una realidad teológica que está cambiando y que se refleja en cosas políticas que están cambiando. Usted puede aplicarlo a lo que estamos viviendo hoy día. O sea, hoy día hay un cambio, las cosas ya no están siendo como antes. Se está hablando que va a haber educación a distancia, de que se va a trabajar desde las casas. Va a pasar el coronavirus, pero la sociedad en su totalidad va a cambiar. Hoy día leí, con mucha sorpresa, que el presidente de una asociación de empresarios, de empresas, está hablando de la posibilidad de que algunas empresas sean nacionalizadas. Nosotros vivimos en un estado de libre mercado donde las empresas nacionalizadas no entran en ese concepto, en esa idea, no existe. Pero ya se está hablando de eso. O sea, las cosas van a cambiar. ¿Cómo? No lo sé. Dios lo sabe. Pero lo que nosotros podemos saber es que Dios está interviniendo en la historia. La gente israelita, los judíos, que son muy inteligentes, llegados a Babilonia, rápidamente se acomodaron. Vieron oportunidades, las usaron. Entonces estaban de cierta manera cómodos con esa realidad y no tenían mucho deseo incluso de volver a su tierra, porque ya estaban bien donde estaban. Pero el poeta los convoca a esta alternativa de regresar a la ciudad de Jerusalén y hacerlo con alegría. Será un viaje duro, difícil en el camino, habrá peligros, pero van de vuelta a casa. Ustedes pueden recordar el sermón del domingo pasado: alzaré mis ojos a los montes, miraré la ciudad santa mientras camino con dificultad. Dice el capítulo 43, capítulo 41, capítulo 44, algunos de los versos, dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Había sido el miedo, había sido la sumisión al poder de los babilonios que bloqueó esta posibilidad de discernir lo nuevo que Dios traía. La gente no podía verlo. Y es lindo cuando veo el WhatsApp de oración que mucha gente dice: abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué está pasando? Y bueno, ojalá al leer el libro de Isaías, los libros proféticos, podamos tener una cosa importante, que Dios le mostraba cosas a los profetas y le decía: ¿qué es lo que estás viendo? Y el profeta le expresaba lo que estaba viendo, la realidad política, social que estaba viviendo, a veces con imágenes, a veces con realidades nomás, con nombre y apellido, Babilonia, etc. Y luego venía Dios y le daba una explicación. El miedo y la sumisión a los babilonios había cerrado la vista, o sea, porque el imperio es fuerte. Los conceptos, los paradigmas del imperio son fuertes. Y más o menos dicen: las cosas son así y así van a ser siempre y nunca van a cambiar. Lo que nos dicen los libros proféticos es que las cosas sí cambian por intervención divina. Se usaron las buenas noticias del Evangelio para cambiar esta mentalidad, para decirles que podían ser libres y ser libres de ese pensamiento antiguo del imperio que ya se estaba terminando, despertando a una nueva conciencia de que hay una nueva posibilidad teológica, histórica, fuera del dominio de la ideología del imperio. Es decir, otro mundo es posible y nosotros creemos eso. El poeta Isaías imagina una gran sala cósmica donde se hace un juicio donde se va a determinar cuáles son los dioses verdaderos y cuáles son los dioses falsos. Estoy hablando del capítulo 41.
Capítulo 41, versos 22 y 23. Los dioses babilónicos están invitados a ofrecer evidencia de que son dioses, de su divinidad. Son invitados, demuestran su poder, pero son incapaces. Y ahí viene una descripción de por qué son incapaces. Porque los dioses humanos son hechos por los hombres. Y los hombres los sostienen. Y cuando los hombres caen, caen los dioses. Por el contrario, Yahvé dice en el capítulo 41, dice que la evidencia de que Él es Dios es que Yahvé ha levantado a Ciro, un persa, que va a comenzar o ya comenzó una transformación radical de la política internacional. Versículo 25 del capítulo 41. El poeta contrasta a los dioses del imperio con Yahvé, el Dios del regreso a casa. Esto está en el capítulo 46. En el capítulo 46 se muestra que los dioses imperiales son objetos inanimados que deben llevarse como carga, mientras que Yahvé es alguien que puede tomar medidas concretas, alguien que actúa, que tiene poder para actuar. Dice, yo los hice y seguiré cargando con ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Los dioses de Babilonia son derrotados en el capítulo 46. Y hay un paralelo en el capítulo 47, donde queda demostrada la derrota y la humillación de la nación babilónica. Así que la poesía del capítulo 47, línea por línea, representa cómo Babilonia va siendo degradada. Dice así, baja, joven Babilonia, todavía sin marido, y siéntate en el polvo. Baja de tu trono, joven Caldea, y siéntate en el suelo, porque ya no volverán a llamarte tierna y delicada. Toma la piedra de moler y muele la harina. Versículos 1 y 2. La degradación ahí está claramente expresada. ¿Cuál es la razón de que Babilonia ha sido derrotada, creen ustedes? Este mismo capítulo, en el versículo 6, da la respuesta. La razón, dice el poeta, es que Babilonia fue incapaz de mostrar misericordia. Al igual que todas las superpotencias, igual que todos los imperios, los que creen que tienen todo el poder, Babilonia fracasó porque no tomó en cuenta que hay alguien sobre todo, que Dios es soberano. No tomó en cuenta la supremacía de Yahvé. Y se creyó independiente, libre de actuar como quería. Yo hago lo que quiero, yo estoy en control, a mí nadie me controla. Craso error de Babilonia, craso error de los imperios, craso error de los seres humanos. En esta segunda parte del libro de Isaías se utilizan varias imágenes donde se contrastan el desmantelamiento de Babilonia, esta degradación de Babilonia, con la elevación de los israelitas y de la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 54 se usan imágenes de un divorcio y un nuevo casamiento. Dice, ¿no?, el capítulo 54 que Israel ha sido abandonada por su esposo Yahvé. Pero, así como dice el poeta, así como el esposo antes abandonó a su mujer, ahora la redime, la cubre. Redimir significa cubrir. Y le devuelve el honor como su esposa. Es un lenguaje patriarcal que a algunas mujeres a lo mejor no les va a gustar. Solamente está dando cuenta este texto de la vulnerabilidad de las mujeres en ese tiempo. Era una cultura antigua, patriarcal, machista. Pero las imágenes tienen un propósito lírico. No está hablando de feminismo, machismo, está hablando con un propósito lírico. Y es reconocer, por una parte, el abandono de Dios, pero que luego se convierte en restauración. Eso es lo que está en el libro de Isaías, capítulo 54, versos 7 y 8. Por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa, que se escribe en hebreo, Raham, te volveré a unir conmigo. En un arranque de enojo, por un momento me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión. Raham, lo dice el Señor
tu Redentor. Aquí hay una insistencia en el término compasión o raham o rasham en el capítulo 54, sugiere que Dios está comprometido intensamente con Israel. En resumen, esta poesía afirma que Dios tiene una nueva intención, un nuevo deseo. Yahvé quiere cambiar las cosas y lo expresa, como dije, en términos de evangelio. Buena noticia. Capítulo 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Esta es una poesía, una profecía en medio de personas que están dislocadas, como dije, que están totalmente en el suelo, derribadas, derrotadas. Pero también es una invitación para que vean las circunstancias históricas de una manera diferente. Mensaje para nosotros hoy día, quizás. Lo que está pasando lo podemos ver con los ojos de la ciencia, los ojos de la política, o lo podemos ver con los ojos de Dios. Claro, ya dije, los israelitas habían sucumbido a la ideología del imperio, como muchos de los cristianos lo han hecho, como muchas de las iglesias lo han hecho. Y no podían imaginar algo diferente. En el caso de los israelitas, regresar a su hogar o tener una iglesia santa y pura, como es el deseo de Dios. Y ellos pensaban que eso era imposible porque Babilonia nunca lo permitiría. Pero cuando fueron capaces de imaginar, cuando dejaron de lado esos conceptos mundanos, terrenales, conceptos del imperio humano, entonces se dan cuenta de que el imperio no tiene razón. El imperio es una idea que se creó en la mente. Pero eso puede ser cortado, puede ser derrotado, y es derrotado por las buenas noticias del Evangelio que afirman que hay una realidad diferente. Que ese es el tema de que la gente piensa que está loco de nuestra utopía cristiana. Hay un mundo que puede ser diferente, pero no un mundo dominado por el hombre, sino controlado por Dios. Al final, ¿cierto? El poeta está imaginando, está representando ante los ojos de gente dislocada, derrumbada, decaída, una gran procesión, una gran marcha, un gran ejército que va de regreso a Jerusalén. Jerusalén va hacia la libertad de la luz de Dios. Y será una gran procesión pública que todo ojo lo verá. Dice capítulo 55, verso 12. También se puede comparar con el capítulo 52, versos 11 y 12. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Por qué? Porque los fieles, el pueblo de Dios, siempre está dejando atrás la ideología del imperio. Ojalá sea también esta nuestra realidad. Ahora bien, esta es una visión grande, gloriosa, de triunfo, de alegría. Es una imagen, ¿verdad?, de liberación del pueblo de Dios. Sin embargo, se nos interrumpe por otro tema que es muy importante de considerar para nosotros también hoy día. En varias partes se le recuerda a Israel que su libertad tiene una vocación, tiene un llamado más grande que ir a la casa. Los israelitas son liberados de su cautividad con un propósito. Capítulo 42, versos 6 y 7, y también pueden comparar con el capítulo 49, verso 6. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
¡Wow! ¡Qué llamado para el pueblo de Israel! Nosotros inmediatamente en nuestra mente se vienen a los textos que lo asocia con Jesús, pero en este caso el primer siervo de Jehová es Israel, que es liberado, que es sanado, que es restaurado con un propósito, y el propósito es servir. Esta noción de servicio se intensifica mucho en un poema en el capítulo 52. Aquí se ve a Israel como siervo de Dios, y en este versículo vemos a este siervo que es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué esperaba el mundo? Que Israel, que Jerusalén fuera esto para todas las naciones. Pero ya sabemos, porque conocemos la historia, que esto fue imposible. Vamos culminando hablando un poquito acerca del tercer Isaías. Muchos estudiosos creen que a partir del capítulo 56 hay otro comienzo en este libro, o una tercera parte. Después del capítulo 56, la comunidad de judíos que regresaron de Babilonia, que fueron por esa carretera ancha, llenos de gozo, llenos de felicidad, ahora tienen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Reformular el judaísmo, la religión, reescribirla, enfatizarla y decidir cómo se va a practicar, cuáles van a ser las políticas para cumplir, ¿verdad?, con el mandamiento de Dios, que son justicia y rectitud. Si entendemos que los capítulos 56 al 66 son el reflejo del trabajo y la disciplina, el esfuerzo de reformular, notamos que esta poesía comienza de nuevo. ¿Con qué creen ustedes? El inicio, el origen, la constitución, la nueva constitución. ¿Cómo comienza? Hablando de la justicia social. El capítulo 56, verso 1 dice: el Señor ha dicho, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. La justicia parece ser un motivo principal de la poesía y profecía del tercer Isaías, o de esta tercera parte del libro de Isaías. Entonces, si la justicia es lo primordial, ¿cuál es el trabajo de la comunidad? ¿Cuál es el trabajo de Israel? Desarrollar garantías para que haya justicia. Capítulo 59, verso 8, verso 9, verso 11 y verso 14. Un resumen. Mira lo que dice. En sus caminos no hay justicia. Se alejó de nosotros la justicia. Esperamos justicia, mas no la hay. La justicia se puso a distancia. De nuevo, implementar la justicia es el trabajo de la comunidad restaurada. Y esto se hace evidente en algunos textos que se los voy a mencionar. Primero, la justicia se hace evidente en este texto que está en el capítulo 56, verso 7. Mi casa será una casa de oración para todos los pueblos. El capítulo 56 nos muestra o nos refleja un poquito una contienda que había en Israel en ese tiempo acerca de quién califica para ser considerado miembro del pueblo de Dios, miembro del pueblo santo. Isaías 56:7 nos deja muy claro que ni los extranjeros que no tengan un pedigrí, una línea pura, una línea bendita, y que tampoco los eunucos, ya que eran considerados sirvientes, bueno, usted sabe lo que es eunuco, que ellos no tienen ninguna barrera para ser excluidos. Los gentiles, personas con situaciones difíciles, no pueden ser dejados fuera del pueblo de Dios. Y el texto de Isaías 56 nos dice que debe el pueblo de Dios ser inclusivo.
y que no debe hacer como lo que estaba pensando Esdras, capítulo 9, verso 3, que se debe limitar al Israel restaurado solamente a los que tienen una línea santa, una línea bendita. Esta misma discusión la tuvieron los primeros cristianos, ¿recuerdan? Si acaso el evangelio debía ser predicado a los gentiles o no, o era solo para los judíos. En fin, en segundo lugar, la justicia, este llamado a la justicia, también se hace evidente en este verso que está en el capítulo 58, verso 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? El capítulo 58 está hablando de una disputa acerca de cuál es el culto apropiado, cuál es la verdadera adoración. En la parte que todos nosotros conocemos de ese texto, se afirma cuál es el ayuno apropiado. Y el ayuno es una de las disciplinas en cualquier religión de las más intensas. O sea, cuando uno quiere realmente buscar a Dios, tiene que ayunar. Si no, no está bien, pero si usted es serio en cualquier religión, tiene que ayunar. ¿Y qué nos dice el texto más conocido? Isaías 58, verso 7. ¿No es este el ayuno que yo escogí, que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Algunos se esconden para no ayudar. En esta interpretación que hace Isaías acerca del ayuno, no está diciendo que el ayuno es malo, está diciendo que hay que ayunar, pero lo está reinterpretando. Él dice que la verdadera adoración tiene que estar fundida con un compromiso con la comunidad, con el vecino, con el prójimo. Si no nos hemos dado cuenta, puede leer de nuevo Isaías 58. En los primeros cuatro versículos se critica una adoración que solo satisface las normas religiosas, el deseo religioso, pero que satisface el deseo religioso, pero que la vida va por otro lado, la parte ética. Y tal adoración, que puede ser de boca, de labio, muchas veces está acompañada de la opresión de los trabajadores. Isaías 58, versos 2 y 3. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Hemos hablado largamente con un hermano de la congregación estos días acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el camino de Dios? Y nuestra esperanza es que en esta situación que estamos viviendo sea eso evidente. Dios dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué dicen, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Tiene que haber un equilibrio entre la vida de fe y la vida práctica en la que nos desenvolvemos todos los días. En su conjunto, este poema nos ofrece un contraste fuerte en una adoración que me hace sentir bien a mí y una alternativa de adoración que tiene al prójimo en mente, al prójimo en el centro. Tercer verso que nos habla de cómo se hace evidente la justicia que quiere Dios. Capítulo 61, verso 1, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí para hacer justicia. Es un texto conocido, ¿verdad? En este capítulo 61. Y nos habla de esta vocación, de este llamado del Espíritu del Señor para actuar de manera transformadora en la sociedad. Dios bendiga a todos los que lo están haciendo. Hay una referencia en este pasaje, en estos versos que rodean este versículo que leí, donde se habla del año favorable del Señor. Es probablemente una alusión a que se celebre el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Anótelo,
estúdielo, Levítico capítulo 25, no lo vamos a estudiar hoy día. En fin, el enfoque entonces sostenido acerca de la justicia en el tercer Isaías, la tercera parte de Isaías, está en el capítulo 56 como inclusión. Capítulo 58, adoración comunitaria, con la comunidad, con el servicio a los vecinos. Y capítulo 61, en una transformación económica, que el que tiene más, le dé al menos, como lo hacían en la iglesia primitiva, que traían todas las cosas y las compartían. Así que, en resumen, podemos decir que esta poesía ofrece una visión de una nueva Jerusalén. Capítulo 65, versos 17 al 25. Ya no se habla, esto es muy importante, de esta Jerusalén del siglo VIII. Una Jerusalén del siglo VIII que falló la prueba de la justicia y la rectitud. No pasó por el sedazo de Dios. La Jerusalén que se avisora no es la Jerusalén dislocada por los babilónicos. Más bien es una poesía radiante que ofrece una imaginación, que nos imaginemos, que nos ofrece una perspectiva de algo que está más allá y que ha sido predestinada por Dios. Una nueva Jerusalén impregnada de un gobierno comunitario donde hay solidaridad y que es respaldada por la presencia misma del ser de Dios. Es bonito, se lo menciono. Es una poesía que anticipa una nueva economía donde no habrá mortalidad infantil, verso 20, donde no habrá cobro de hipotecas en los hogares, versículos 21 al 22, y donde no hay niños en riesgo social. ¡Wow! ¿Dónde está eso, pastor? Capítulo 65. Versos 20 al 23 voy a leer nomás, pero en el capítulo 65, a partir del verso 20, está todo lo que estoy diciendo. También hay ahí un sistema de protección, una infraestructura, mejor dicho, de justicia solidaria. Leamos una parte, por lo menos. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 años será una maldición. La gente construirá casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que uno construya, venga el otro y viva en ella, o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una vida larga como la de un árbol. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo, porque ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido. ¡Qué promesas más maravillosas! Una nueva Jerusalén, como decimos nosotros, la Jerusalén de arriba. Conclusión del libro de Isaías. 3 partes, pero en su conjunto, de una manera compleja y en un largo periodo de tiempo, es una articulación, es la historia de una ciudad que es humillada por un profundo fracaso. Ya vimos las razones, pero que luego es exaltada en un futuro glorioso y posible, lleno de bienestar. Capítulos 60 al 62. Este libro de Isaías es un libro sobre una ciudad judía que está siendo disputada por los imperios de la tierra y por Yahvé. Está en disputa. Está claro que nosotros como cristianos en nuestra lectura tardía de este libro hemos encontrado, ¿verdad?, que más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, Isaías nos evoca a Jesús como el Mesías, como el ungido. Los primeros cristianos no estudiaron todo el libro, todo el drama de la dislocación del pueblo judío, pero encontraron que habían textos que iluminaban la vida de Jesús y de la iglesia, y desde ahí en adelante nosotros encontramos, por supuesto, muchas imágenes que cuando leemos Isaías nos evocan a Jesucristo. Pero más allá de la lectura histórica que puedan hacer los judíos, más allá de la lectura cristológica de la iglesia,
nosotros también hoy día, hoy día, tenemos permiso para en medio de nuestras circunstancias ver que la lírica, la poesía del libro de Isaías ilumina nuestra realidad. Y podríamos imaginar que así como la destrucción de Israel, de Jerusalén, es el ícono crítico de la pérdida y también de la esperanza en el Antiguo Testamento, nosotros podríamos hoy día, en nuestras circunstancias, pensar que la pandemia del coronavirus es el ícono también hoy día de una pérdida terrible por la que estamos atravesando, pero también la esperanza de nuestra sociedad. Yo lo he escuchado a periodistas hablar acerca de esto, que la iglesia hable de esto, que nosotros hablemos de esto. Sí, estamos pasándola mal, las razones son las mismas: injusticia, falta de rectitud, líderes que se han olvidado de Dios, el pueblo de Dios que ha andado detrás más del dinero que de Dios, sí, pero también una esperanza de que después de esta pandemia Dios puede hacer algo nuevo. El libro de Isaías se adentra en la profundidad, en el abismo de la pérdida, en el abismo del dolor, de la ausencia, del abandono, del recogimiento, de la cuarentena, llámele como usted quiera. Y lo mismo pasa, así como pasó en el libro de Isaías, pasa hoy día con nosotros a raíz del COVID-19. Pero como dije, y con esto termino, el libro de Isaías mira con esperanza el futuro después de su dislocamiento, después de quedar totalmente arruinado. Nosotros también podemos hacerlo, creyendo que Dios tiene algo mejor en nuestro futuro después de la pandemia. Como bien lo dice el libro de Isaías, el futuro en parte es un regalo de Dios, pero también en parte es un trabajo de cada uno de nosotros como seres humanos. Nosotros como Sal y Luz podemos y debemos hacer nuestro trabajo. El trabajo nuestro es imaginar una nueva alternativa y expresarlo de forma poética. Después de estudiar los salmos, yo les sugería a muchos de ustedes que escribieran un salmo, siguiendo la pauta de 5 pasos. Solo dos personas que han conversado conmigo por lo menos, que estaban pasando una situación crítica, yo les pedí que escribieran su salmo, y ellos lo hicieron. Maravilloso, emocionante, leer cómo ellos pudieron expresar a través de palabras más o menos poéticas dentro de cada uno de la inspiración que cada uno tenga. Ellos pudieron poner en palabras la realidad que estaban viviendo, pero imaginar un futuro glorioso. Eso es exactamente lo que hace el libro de Isaías. Así que, por favor, léanlo, estúdienlo, medítenlo. Gracias por haber estado en una nueva sesión desde el escritorio del pastor, en este caso los profetas del siglo VIII, el libro de Isaías, con el cual terminamos esta parte, y la próxima clase vamos a hablar acerca de los profetas del siglo VII.